La trampa invisible, ¿por qué tu cerebro sabotea tu dinero, tu vida y tu futuro sin que te des cuenta? Hay algo que te han robado sin que lo sepas. No fue un ladrón. No fue una empresa. No fue el gobierno. Fuiste tú mismo. Y lo más perturbador de todo, es que lo seguirás haciendo hoy, mañana y el próximo año, a menos que alguien te lo muestre exactamente como es. ¿Cuántas veces has dicho, mañana empiezo? ¿Cuántas veces has tenido dinero y al final del mes no sabes a dónde fue? ¿Cuántas veces has sabido lo que tenías que hacer y simplemente no lo hiciste? Eso no es falta de voluntad. No es que seas flojo. No es que no tengas capacidad. Es algo mucho más profundo. Es un mecanismo instalado en tu cerebro hace miles de años, que hoy opera en silencio, en cada decisión financiera que tomas, en cada hábito que rompes, en cada meta que abandonas. Y ese mecanismo tiene un nombre. Se llama gratificación inmediata. Y es literalmente el enemigo número uno de cualquier persona que quiera construir riqueza, libertad y una vida diferente. Pero aquí está lo que nadie te dice. No se trata de resistirla. Se trata de entenderla. Porque cuando entiendes cómo funciona ese mecanismo por dentro, cuando ves exactamente qué hace con tu cerebro, con tus emociones y con tu billetera, algo cambia. No de golpe. Pero cambia de una manera que no tiene reversa. Eso es lo que vas a descubrir hoy. Quédate hasta el final porque en los últimos minutos vamos a hablar de algo que muy pocos conocen, el punto de inflexión. El momento exacto en el que la gratificación diferida deja de sentirse como un sacrificio y empieza a sentirse como poder. Parte 1. El cerebro que nunca evolucionó para el dinero. Empecemos con algo que va a cambiar para siempre la manera en que te ves a ti mismo. Tu cerebro no fue diseñado para el mundo moderno. Fue diseñado para sobrevivir. Para cazar, escapar, reproducirse y comer antes de que alguien más se lo llevara. Hace 200.000 años, el ser humano que esperaba para comer, moría. El que tomaba el alimento cuando lo tenía frente a sí, vivía. Así que la naturaleza premió a quienes actuaban de inmediato. ¿Y sabes qué pasó con esos humanos que sobrevivieron? Somos nosotros. Llevamos dentro de cada célula, dentro de cada circuito neurológico, el código de los que no esperaban. El código del ahora, ahora, ahora. Y ese código, hoy se activa cuando ves una oferta del 50% en algo que no necesitas. Cuando abres el teléfono y ves una notificación. Cuando recibes tu sueldo y piensas, por fin puedo darme un gusto. No eres débil. Es que estás corriendo un software antiguo en un mundo que cambió completamente. Ahora viene la parte que pocos entienden. En tu cerebro existen dos sistemas que constantemente están en conflicto. El primero es el sistema límbico. Es antiguo, veloz, emocional. Busca placer inmediato. Odia el dolor. No entiende el tiempo. Para él, todo existe en el ahora. Este sistema se encarga de que el chocolate se vea irresistible, de que comprar ese gadget se sienta urgente, de que ahorrar se sienta como una pérdida. El segundo es la corteza prefrontal. Es más nueva, más lenta, más racional. Puede pensar en el futuro. Puede calcular consecuencias. Puede aplazar. Pero tiene un problema, es frágil. Cuando estás cansado, estresado, con hambre o abrumado, ella pierde. Y el sistema límbico gana. ¿Alguna vez tomaste una mala decisión financiera justo después de un día difícil? ¿Compraste algo que no necesitabas porque te sentías frustrado o triste? No fue casualidad. Fue biología. Y esto explica por qué la educación financiera sola no funciona. Puedes saber perfectamente que debes ahorrar el 20% de tu ingreso. Puedes haber leído todos los libros. Puedes tener la hoja de cálculo perfecta. Pero si no entiendes cómo funciona tu cerebro bajo presión emocional, esa información no sirve para nada. Aquí hay un dato que debería dejarte sin palabras.
Según investigaciones en neuroeconomía, la zona del cerebro que se activa cuando piensas en tu yo futuro, es la misma zona que se activa cuando piensas en un extraño. Literalmente, tu cerebro no procesa a tu yo de dentro de 10 años como tú. Lo procesa como a alguien que no conoces. Entonces cuando piensas, voy a ahorrar para mi futuro, tu cerebro, en el fondo, lo procesa como, voy a sacrificarme hoy para darle dinero a alguien que no conozco. No es de extrañar que sea tan difícil. Pero hay una salida. Y es más cercana de lo que crees. Aparte 2. El costo invisible que nadie calcula. Aquí viene algo que puede cambiarte la perspectiva para siempre. No se trata de cuánto ganas. Se trata de cuánto cuesta cada decisión que tomas sin pensar. Llamémoslo el costo invisible. Imagina a alguien que gana un salario promedio. No es rico, pero tampoco está en la miseria. Mes a mes, tiene suficiente para vivir. Y mes a mes, toma pequeñas decisiones que parecen inofensivas. Esa suscripción que olvidó cancelar, 150 pesos al mes. Esa compra impulsiva del viernes después del trabajo, 300 pesos. Ese café diario que se merece porque ha tenido una semana difícil, 40 pesos por día, casi 1,200 al mes. El plan de datos más caro porque el otro era demasiado lento, 80 pesos más al mes. Ese par de zapatos que estaban en oferta aunque no los necesitaba, 800 pesos. ¿Cuánto suma eso al mes? Unos 2,500 pesos. ¿Cuánto suma al año? 30,000 pesos. ¿Y en 10 años? Si esos 30,000 anuales se hubieran invertido con un retorno moderado del 8% anual, serían más de 450,000 pesos. No una cantidad absurda. No algo que requiere ser millonario para lograrlo. Solo las pequeñas decisiones cotidianas, tomadas de manera diferente. Eso es el costo invisible. El precio que se paga no de golpe, sino en pequeñas cuotas emocionales que nunca se sienten como una pérdida, hasta que un día miras hacia atrás y te preguntas, ¿a dónde fue todo? Y aquí es donde entra lo más doloroso de la gratificación inmediata. No te duele cuando ocurre. Te duele años después. Es el opuesto exacto de lo que ocurre con el ejercicio. Cuando no entrenas, no pasa nada ese día. Pero a los 50 años, el cuerpo te cobra la factura. Con el dinero es igual. Cuando gastas impulsivamente, ese día te sientes bien. Pero a los 50 o a los 60, la factura llega. Y hay algo peor. La gratificación inmediata no opera solo en el dinero. Opera en el tiempo. Cada vez que aplazas una tarea importante para ver videos por una hora más, estás eligiendo la dopamina de ahora sobre el resultado del futuro. Cada vez que evitas una conversación difícil que necesitas tener, estás eligiendo la comodidad de ahora sobre la relación del futuro. Cada vez que comes lo que quieres sin pensar en lo que construyes con tu salud, estás eligiendo el placer de ahora sobre la vitalidad del futuro. La gratificación inmediata no es solo una trampa financiera. Es una filosofía de vida que, si no se detecta, construye una existencia de deudas, arrepentimientos y oportunidades perdidas. Ahora bien, aquí hay algo que tal vez nadie te ha dicho con esta claridad. No se trata de eliminarlo todo. Se trata de diseñar tu vida de manera que las decisiones correctas sean las más fáciles de tomar. Y eso, lo vamos a explorar ahora. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo que va a cambiar completamente la manera en que ves tus propios hábitos. Hay un experimento que se realizó con niños de 4 años en los años 60 en la Universidad de Stanford, y sus resultados predicen con una precisión aterradora el nivel de éxito financiero, emocional y profesional de una persona décadas después. Y lo más impactante es que ese experimento tiene una trampa que casi nadie ha contado. Vamos a llegar a eso. Pero primero necesitas entender por qué algunos lo logran y otros no. Aparte 3, el experimento del malvavisco y la trampa que nadie cuenta.
En la Universidad de Stanford, un investigador llamado Walter Mischel realizó uno de los experimentos más famosos de la psicología moderna. Tomó a niños de 4 años, los sentó frente a una mesa, y puso un malvavisco, o en algunas versiones una galleta, frente a cada uno. La instrucción era simple: puedes comerlo ahora, o si esperas 15 minutos sin comerlo, te damos 2. Luego el investigador salía de la habitación. Las cámaras grababan todo. Algunos niños esperaban. Otros no podían resistir ni 2 minutos. Algunos se tapaban los ojos, cantaban, miraban al techo, hacían lo imposible para no mirar el malvavisco. Y lo que ocurrió décadas después fue lo que hizo de este estudio algo legendario. Los niños que habían esperado más tiempo tenían mejor rendimiento académico, más estabilidad emocional, menos problemas de adicciones, mejores relaciones. Y sí, más solidez financiera. La capacidad de posponer la gratificación parecía ser el predictor más poderoso del éxito a largo plazo. Pero aquí está la trampa, la que casi nadie cuenta. Investigaciones más recientes encontraron algo que cambió el significado de ese experimento para siempre. Los niños que no esperaban no lo hacían solo porque no tenían disciplina o fuerza de voluntad. Lo hacían porque, en sus hogares, la espera no había sido confiable. Eran niños que habían aprendido que cuando un adulto decía espera y te doy más, muchas veces eso no ocurría. El adulto llegaba tarde. O no llegaba. O las circunstancias cambiaban. Entonces su decisión de comer el malvavisco de inmediato no era falta de control. Era una respuesta racional a un entorno de escasez e incertidumbre. ¿Y qué nos dice esto sobre los adultos? Nos dice que la capacidad de esperar no es solo una cuestión de carácter. Es una cuestión de confianza. Confianza en que el esfuerzo de hoy dará resultados mañana. Confianza en que las promesas se cumplen. Confianza en el sistema en el que uno vive. Y para muchas personas que luchan con el dinero, esa confianza fue dañada antes de que supieran que existía. Crecieron en hogares donde el dinero era escaso e impredecible. Donde el ahorro no tenía sentido porque en cualquier momento podía desaparecer. Donde vivir el presente era la única estrategia sensata. Y ahora de adultos, siguen operando con ese mismo código. No porque quieran, sino porque es el único que conocen. Esto cambia todo. Porque si la gratificación inmediata tiene raíces emocionales y de confianza, combatirla con pura fuerza de voluntad es como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. Necesitas algo más profundo. Y aquí entra uno de los principios más transformadores que existen. Tony Robbins dice, el cambio sucede en un instante. Lo que tarda es decidirse a cambiar. Y esa decisión no viene de la información. Viene de conectar emocionalmente con el costo real de no cambiar. No de saber que deberías ahorrar, sino de sentir visceralmente lo que significa no haberlo hecho a los 60 años. No de entender que los hábitos importan, sino de imaginarte vívidamente el resultado de seguir con los mismos hábitos por 10 años más. Cuando ese dolor imaginado se vuelve más real que el placer inmediato de hoy, el cambio ocurre solo. Parte 4. El dinero y las emociones. Una relación tóxica que nadie te enseñó a manejar. Aquí llegamos a algo que muy pocos espacios de educación financiera tocan. El dinero no es racional. El dinero es emocional. ¿Cuántas personas conoces que ganan bien y están endeudadas? ¿Cuántas personas conoces que ganaron un bono enorme y en 6 meses no tienen nada? ¿Cuántas personas suben de sueldo y sus gastos suben exactamente igual? Eso tiene un nombre en economía conductual, la lifestyle inflation. La inflación del estilo de vida. Cada vez que sube el ingreso, suben los gastos. Y la distancia entre lo que ganas y lo que ahorras permanece exactamente igual. ¿Por qué? Porque la cantidad de dinero que alguien cree que merece gastar está directamente ligada a cómo se siente consigo mismo.
Cuando alguien no se siente suficientemente valioso, gasta para demostrarse a sí mismo o a los demás que sí lo es. Cuando alguien tiene miedo al futuro, gasta en el presente para no pensar en él. Cuando alguien siente que la vida es injusta, gasta como una forma de compensación emocional. El dinero se convierte en el lenguaje con el que decimos lo que no podemos decir con palabras. Y la gratificación inmediata es el canal favorito de ese lenguaje. Me siento mal. Compro algo. Me siento mejor por un momento. Me siento culpable. Me siento mal de nuevo. ¿Reconoces ese ciclo? Se llama el ciclo del gasto emocional. Y puede durar décadas si nadie lo interrumpe. Hay 4 emociones principales que disparan el gasto impulsivo y la búsqueda de gratificación inmediata. La primera es el aburrimiento. Cuando no hay estimulación, el cerebro busca dopamina donde puede encontrarla. Y la compra, el scroll, el snack, la dan de inmediato. La segunda es el estrés. Bajo presión, el cerebro busca alivio rápido. El consumo parece la solución más accesible. La tercera es la comparación social. Ver a otros con más activa una respuesta de amenaza en el cerebro. Y el gasto se convierte en una manera de nivelar esa sensación de inferioridad. La cuarta es la celebración. Incluso en momentos positivos, el impulso de premiarse puede descontrolar las finanzas. Ninguna de estas es negativa en sí misma. El problema es cuando se convierten en el único mecanismo de respuesta que una persona conoce. La libertad financiera no empieza en una cuenta bancaria. Empieza en el momento en que dejas de usar el dinero para manejar tus emociones y empiezas a usar tus emociones para manejar el dinero. Esa distinción lo cambia todo. Ahora bien, ¿cómo se hace eso en la práctica? En unos momentos vamos a hablar del efecto dominó del hábito y de cómo un solo cambio pequeño puede desencadenar una cascada de transformaciones que no esperabas. Pero antes, necesitas entender por qué casi todo lo que te enseñaron sobre la disciplina financiera está equivocado. Parte 5. El gran error de la disciplina, ¿por qué esforzarse más no funciona? Durante años, el mensaje que se le da a la gente sobre el dinero y los hábitos es siempre el mismo. Necesitas más disciplina. Necesitas más fuerza de voluntad. Necesitas esforzarte más. Y ese mensaje es devastador. No porque sea completamente falso, sino porque es profundamente incompleto. La fuerza de voluntad es un recurso limitado. No es un músculo que crece indefinidamente con el uso. Es más parecida a una batería. Empieza el día cargada. Y con cada decisión que tomas, con cada tentación que resistes, con cada esfuerzo mental que haces, se descarga. Al final del día, cuando estás agotado, es cuando la gratificación inmediata gana más fácil. No porque seas débil, sino porque te quedaste sin batería. Esto lo demostró el psicólogo Roy Baumeister en sus estudios sobre el agotamiento del ego. Y tiene implicaciones enormes. Significa que depender de la disciplina todos los días es la estrategia más frágil que existe. Entonces, ¿qué funciona? Lo que funciona es diseñar el entorno. No resistir la tentación con fuerza de voluntad, sino eliminar la tentación del entorno antes de que aparezca. ¿Quieres gastar menos en comida poco saludable? No te pidas a ti mismo que la resistas cuando está frente a ti. No la compres. No la pongas en tu cocina. Haz que el mal hábito sea más difícil de ejecutar. ¿Quieres ahorrar? No te pidas que recuerdes hacerlo al final del mes. Automatiza la transferencia el mismo día que recibes tu ingreso. Haz que el buen hábito sea automático. ¿Quieres invertir? No esperes a tener una cantidad enorme. Empieza con lo que tienes y deja que el tiempo haga su trabajo. Este principio se llama arquitectura de decisiones. Y es probablemente la herramienta más poderosa de la psicología del comportamiento aplicada a las finanzas. No estás cambiando tu carácter. No estás peleando contra tu naturaleza.
Estás diseñando un sistema donde tu yo futuro no tenga que depender del esfuerzo de tu yo presente. Y aquí viene algo que puede sonar simple pero que es profundamente transformador. El hábito más importante que puedes desarrollar en relación con el dinero no es el ahorro. No es la inversión. No es el presupuesto. Es la pausa. El espacio de tiempo entre el impulso y la acción. Cuando sientes el impulso de comprar algo, gastarlo, o tomar una decisión financiera por emoción y en lugar de actuar de inmediato. Esperas 24 horas. Solo eso. En ese espacio de 24 horas, la corteza prefrontal recupera el control. La emoción pierde intensidad. Y la decisión que tomas al día siguiente es radicalmente diferente a la que hubieras tomado en el momento. Esa pausa es literalmente el inicio del control financiero. No necesitas un curso de 6 meses. No necesitas una maestría en finanzas. Necesitas ese espacio entre el impulso y la acción. Y ahora llegamos a la parte que más me emociona compartir. Parte 6. El efecto dominó y el punto sin retorno. Existe algo que los científicos del comportamiento llaman Keystone Habits. Hábitos clave. Hábitos que, cuando se instalan, desencadenan automáticamente cambios en otras áreas de la vida. No porque estés trabajando en esas áreas directamente, sino porque el cambio interno que genera un hábito clave se derrama hacia otros comportamientos. Por ejemplo, cuando alguien empieza a hacer ejercicio de manera consistente, suele empezar a comer mejor. No porque alguien se lo pidió, sino porque la identidad que construye al hacer ejercicio cambia su forma de tomar decisiones en general. Cuando alguien empieza a llevar un registro de sus gastos, suele volverse más ordenado en otras áreas de su vida. Cuando alguien aprende a esperar antes de gastar, suele empezar a aplicar esa misma pausa en sus relaciones, en su trabajo, en su salud. La gratificación diferida es un hábito clave. No solo te hace más rico, te hace más tú. Más la versión de ti que puede ver más allá del momento presente. Más la versión que actúa desde sus valores y no desde sus impulsos. Y aquí llegamos al punto sin retorno que mencioné al inicio. Hay un momento en el proceso de cambio que ocurre de manera diferente para cada persona, pero que siempre ocurre de la misma manera. Es el momento en que el esfuerzo deja de sentirse como esfuerzo. Al principio, esperar se siente como una privación. Como un sacrificio. Como si estuvieras renunciando a algo. Pero con el tiempo, algo cambia. Empiezas a disfrutar la espera. Empiezas a sentir una satisfacción diferente cuando resistes el impulso. No el placer inmediato de la compra, sino algo más profundo. La satisfacción de estar construyendo algo que importa. Es cuando ver crecer tu cuenta de ahorro se siente mejor que la compra que habrías hecho. Es cuando decir no a un gasto que no corresponde a tus metas se siente como poder y no como privación. Ese es el punto de inflexión. Y una vez que llegas ahí, ya no hay vuelta atrás. Porque has reprogramado la manera en que tu cerebro define el placer. Ya no lo mides en el presente inmediato. Lo mides en el peso de lo que estás construyendo. Lo que puedes hacer hoy, ahora, en los próximos 10 minutos. Llegamos al final. Y quiero dejarte con algo práctico. Algo que puedes hacer ahora. No mañana. Hoy. Porque si la gratificación inmediata es la trampa, entonces la gratificación diferida también puede empezar ahora mismo. El primer paso es tomar conciencia sin juicio. Durante esta semana, cada vez que tomes una decisión financiera, aunque sea pequeña, hazte esta pregunta: ¿estoy eligiendo esto desde mis valores o desde una emoción del momento? No te juzgues. Solo observa. El segundo paso es instalar la pausa de 24 horas. Antes de cualquier compra que no sea una necesidad básica, espera un día. Si al día siguiente todavía la quieres y tienes el presupuesto, cómprala sin culpa. Pero el 80% de las veces, ya no la querrás. El tercer paso es diseñar tu entorno de dinero.
Automatiza al menos una transferencia a ahorro o inversión el mismo día que recibes tu ingreso. Aunque sea pequeña. El tamaño no importa al principio. Lo que importa es el hábito. El cuarto paso es conectar tu futuro contigo. Escribe una carta de 10 líneas de tu yo de dentro de 10 años. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que haya construido? Guárdala donde la puedas ver. Eso hace que tu yo futuro se vuelva más real para tu cerebro. El quinto paso es empezar antes de estar listo. La trampa de la gratificación inmediata también se aplica a la acción, esperamos sentir motivación para empezar. Pero la motivación sigue a la acción. No al revés. Empieza. Aunque sea con 100 pesos. Aunque sea con 5 minutos de planificación. Aunque sea con una sola decisión diferente hoy. Ese primer paso activa algo en tu cerebro que ningún libro puede activar por ti. Y recuerda esto por encima de todo. No se trata de ser perfectamente disciplinado. Se trata de tomar mejores decisiones, más veces, durante más tiempo. Eso es todo. Eso es la libertad financiera. No es un número en una cuenta. Es una manera de pensar que se vuelve una manera de vivir. Y esa manera de vivir está disponible para cualquiera que decida, hoy, dar un paso en la dirección correcta. No mañana. Hoy. Si llegaste hasta aquí, me gustaría pedirte algo. Escribe en los comentarios la palabra pausa. Solo esa palabra. Porque si la escribes, tu cerebro la registra de una manera diferente a como la leyó. Y esa pausa que representa esa palabra, puede ser el inicio de algo que todavía no puedes imaginar. Escríbela ahora. Pausa. Y si este contenido le sirvió a alguien que conoces, si piensas en alguien que necesita escuchar esto hoy, compártelo con esa persona. Porque a veces el momento en que alguien recibe la información correcta cambia todo. Nos vemos en el próximo video.